Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Voy a poner esto. Es que siento que me queda como chiquito el púlpito y me siento como más seguro con este. Es como que la defensa del carro. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí. Vamos a abrir nuestras Biblias donde tuvimos leímos una parte o una sección del Evangelio de Juan, el cual abarca Juan capítulo 6 del versículo 60 al versículo 71. Para darle un poquito más de ampliación, pues, o saber de qué es de lo que nos está hablando aquí estos textos, unos versículos atrás acabamos de ver que el Señor dio su mensaje o hizo el sermón del pan de vida, ¿verdad? Donde prácticamente Él expone de una forma abierta que solamente en Él y por Él es por como el hombre puede obtener ese pan de vida, el cual lleva a la vida eterna, hablando en cuestiones espirituales. Entonces, vamos a ver en estos versículos lo que ocurrió después de que el Señor Jesucristo dio el mensaje del pan de vida. Y le puse como tema principal en esta mañana a este bosquejo que Cristo prueba el corazón de sus seguidores. Ahora, como introducción, cuando escuchamos la palabra del Evangelio de Cristo, en automático nosotros nos asociamos con la obra redentora que Él hizo, ¿verdad? En automático nosotros lo relacionamos así. Hablamos del Evangelio, tanto de su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión, todo lo que el Evangelio encierra. Lo cual podemos entender que por medio del Evangelio tenemos o podemos encontrar su obra completa y redentora de la persona del Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros exponemos el Evangelio o el Evangelio se le expone a las personas, estas personas no siempre adoptan el Evangelio o lo ven de una forma alegre o de una forma agradable, ya que literalmente nosotros sabemos que en la Biblia pues prácticamente es un libro espiritual y el hombre pues es carnal. Entonces cuando la Biblia habla en el Evangelio exige cosas que van siempre en contra de las cuestiones carnales, ¿verdad? Y es cuando al hombre se le hace complicado o no acepta el Evangelio de una forma totalmente abierta. También cuando nosotros hablamos del Evangelio o cuando una persona creyente aceptó el Evangelio, hay que hablar de lo que esto implica también, ¿verdad? Ya que naturalmente cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, implica también que dentro de esa fe que depositamos en el Señor Jesucristo, viene la obediencia, el testimonio, ¿verdad? Esfuerzo, santidad. Son cuestiones que también implican que tienen que actuar dentro de la vida de los creyentes. Ahora, cuando las personas escuchan la palabra de Dios, nos daremos cuenta que siempre la van a recibir en tres formas diferentes o de diferentes formas, ¿verdad? Es natural que a veces nosotros cuando salimos y exponemos la palabra del Señor, hay personas que en automático desde el primer momento no la aceptan. Dicen, yo tengo mi religión, yo estoy bien como estoy, yo no voy a cambiar, yo estoy con lo que me inculcaron mis padres, etcétera, etcétera, etcétera. Y se cierran y esas personas desde un principio jamás la aceptan. En el caso del Señor Jesucristo, cuando Él exponía la palabra del Señor o la palabra de Dios, esto pasaba incluso hasta con los mismos fariseos, ya que ellos eran tan celosos de su religión que incluso los milagros y las señales que Él hacía echaban la culpa a Satanás de que Él era el que las ocasionaba, o de ahí venía el poder que tenía para que el Señor Jesucristo las hiciera. Gracias, hermano. Entonces era un rechazo en automático. Después encontramos otro grupo de personas que, aceptan la palabra del Señor y la aceptan pues bien en sus vidas, son constantes, pero solamente es una constancia temporal, ya que después cuando viene una prueba o un compromiso o algo ya más serio dentro de su misma vida, hablando de la persona del Señor Jesucristo, pues estas personas se desaniman, pierden el interés y después se alejan. Por último, podemos encontrar a los creyentes o estos seguidores que sí son seguidores genuinos de la persona del Señor Jesucristo. Estamos hablando de los creyentes y las personas que responden cuando hay ese verdadero llamado por Dios a caer entre los pies de Cristo. Pero si algo vamos a notar es que este pequeño grupo que
sí acepta la palabra de Dios y realmente la pone en práctica, es solamente un grupo limitado, es un grupo pequeño, no es un grupo amplio. Y a pesar de todo, vamos a ver más adelante que incluso en estos mismos grupos, hay personas que aunque están allí, no pertenecen allí. Entonces, vamos a ver cómo Dios prueba los corazones de sus seguidores y cómo se empieza a hacer esta separación de personas, tanto de aquellas personas que rechazan el Evangelio automáticamente, aquellos que lo van abandonando conforme van pasando las pruebas o las exigencias que el mismo Evangelio pide, y las personas que verdaderamente son seguidores genuinos del Señor. Vamos a comenzar con una oración. Señor Dios y Padre nuestro, en esta mañana, Señor, le pedimos que nos ayude, Señor, para que nosotros podamos entender y estudiar este mensaje, Señor. Le pedimos, Señor, que nos guíe, Señor, que nos dé la fuerza, que nos dé la fe, Señor, para poder continuar en el camino, Señor, del cristianismo, Señor. Pero más que nada, Señor, que ese convencimiento que tenemos, Señor, sea un convencimiento genuino, sea verdadero, Señor, y que nosotros entendamos, Señor, que ese compromiso que tenemos, Señor, no es para con los hombres, sino con usted, Señor, principalmente. Se lo pedimos, se lo agradecemos todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a ver el primer punto. Y el primer punto, las enseñanzas y exhortaciones de Cristo eran fuertes y difíciles de aceptar por algunos de los seguidores de Cristo. Juan capítulo 6, versículos del 60 al 64. Dice así: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? ¿Esto os ofende? Pues, ¿qué si viereis el Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. En este texto se nos habla que eran muchos de sus discípulos, pero este grupo de discípulos de los cuales está hablando aquí no está hablando de los apóstoles, está hablando de aquellos seguidores que seguían al Señor Jesucristo cuando Él daba aquellas enseñanzas en el monte o sus predicaciones. Pero hay que ver que este seguimiento o esta intención que ellos tenían de seguir al Señor Jesucristo no era una adecuada o una verdadera forma de seguir al Señor Jesucristo. Vamos a verlo un poquito más adelante. Cristo tuvo muchos seguidores, esto lo sabemos de antemano, ya que sabemos que incluso en algunos sermones subieron 5,000, 3,000 personas, hablando solamente de los hombres. Entonces por eso podemos nosotros darnos cuenta que eran muchas personas los que lo seguían. Pero de verdad, todo este grupo de personas o este montón de gente iban con unas intenciones verdaderas a escuchar la palabra de Dios. Es lo que vamos a ver ahorita más adelante. Podemos ver que muchos de los seguidores que tenían lo seguían por los milagros que Él hacía, por las curaciones de enfermedades y por las señales, hasta por la alimentación que Él proveía para estas personas. Pero estas personas se sentían atraídos por cuestiones físicas, por cuestiones humanas, ya que ellos literalmente se acercaban más hasta la persona del Señor por estas señales, ya que en Él veían una fuente. Primero podían ver varias cosas, veían una fuente de sanidad. Cuando el Señor Jesucristo empezaba a hacer milagros y todo eso, pues muchas gentes se iban y se acercaban a Él porque tenían necesidades físicas. Iban más que nada a seguirlo por la necesidad física o por aquella enfermedad que esas personas tenían. Otras personas a lo mejor iban nada más de morbosos a ver qué veían, ¿verdad? Como sabían que le hacían muchas señales, vamos a ver qué es lo que hace ahora. Entonces iban con esa intención, a ver qué es lo que Él hacía. Otras personas iban, las enseñanzas que daban las oían parcialmente, pero al final de todo decían: ay, pues ahora nos va a tocar comida hasta saciarnos y gratis. Entonces muchas de esas personas iban con esas intenciones, eran seguidores del Señor Jesucristo, pero no con una intención espiritual, sino con una intención física. Buscaban más las cosas visuales, las cosas carnales, las cosas físicas, no las espirituales. Ahora, si nosotros vemos aquí mismo, en el capítulo anterior, bueno, en este mismo capítulo, pero unos versículos más atrás, vamos a ver que ellos lo seguían por sus señales. En el versículo 2 del capítulo 6 dice, aquí atrásito, dice: y le seguían gran multitud, porque veían las señales
que hacía en los enfermos. Entonces aquí ellos le seguían por ver aquellas señales que hacían o por aquellas sanidades que estaba haciendo con las personas que tenían enfermedades. Ahora, cuando vemos lo de la comida, pues sabemos de antemano que en muchos de sus predicaciones, pues era tanta la gente que se agolpaba que a veces no había la manera de poder alimentarlos a todos, pero él proveía ese alimento para que todos comieran. Y a pesar de todo, vemos que la Biblia nos dice que cuando él proveía estos, había gran cantidad de sobra de comida, que se llenaban canastas completas de lo que sobraba. Y ya todos comían hasta saciarse. Entonces era otro de los motivos por los cuales lo seguían. Incluso ellos llegaron a pensar que el Señor Jesucristo era esa persona que los iba a liberar de la opresión de los romanos. Entonces era otro motivo por el cual los seguían. Dicen, no, si nosotros seguimos a este y estamos con él, este va a ser el que nos va a librar de la opresión de los romanos. Vamos a tener nuevas garantías, vamos a tener nuevos derechos. Estaban viendo cosas así en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Si nosotros vemos aquí en el versículo 14 y 15 del capítulo 6, 14 y 15 dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte solo. Entonces el Señor Jesucristo sabía que estas intenciones por las cuales ellos lo seguían no eran unas intenciones verdaderamente espirituales, sino todo tenía que ver con cuestiones físicas y carnales. Si nosotros podemos poner un ejemplo, ¿verdad? Pues sabemos de antemano cuando hay personas que están haciendo las votaciones, que voten por mí, miren que yo les prometo que son las cosas que también estas personas ofrecen. Salud, ¿verdad? Va a haber salud para todos, ¿verdad? Va a haber trabajo, va a haber estabilidad económica, va a haber comida. Y también les ofrecen a la gente nuevos derechos. Van a tener derechos a esto y esto. Eso es lo que toda la gente ofrece, ¿verdad? Estas personas confundieron ese ministerio que el Señor Jesucristo estaba realizando y lo asociaron a cuestiones físicas. Entonces el Señor Jesucristo sabía que no era correcto la forma en como ellos estaban viendo o este seguimiento que le estaban dando. Cuando nosotros vemos que el Señor Jesucristo hizo una mención y les enseñó que atrás de todo este ministerio que él estaba llevando había un verdadero compromiso con él, y les exigió a que se arrepintieran y que de verdad lo vieran a él, no como esa persona que esperaban que los iba a liberar de la opresión, y tampoco aquella persona que les iba a dar estabilidad económica o sanaciones, que lo vieran más como ese pan de vida que realmente todos necesitamos en nuestras vidas para un verdadero bienestar espiritual. Fue cuando ellos tuvieron ese problema de rechazo con él, ya que ellos no aceptaban a someterse totalmente a su persona ni a depender completamente de él. Ellos lo seguían por las cosas físicas que él hacía, pero cuando él les enseñó que necesitaban un arrepentimiento genuino, que deberían de cambiar su estabilidad de espiritual que tenían, porque su estabilidad que tenían espiritual era pésima, y él les dijo que estaban espiritualmente perdidos, y les exigió que dependieran de él de una manera completa como verdaderamente Dios. Ahí fue cuando ellos tuvieron el problema, no estaban dispuestos a entregar sus vidas al Señor Jesucristo. Ese compromiso fue lo que realmente los probó en sus corazones para entender si realmente estaban siguiendo a Dios con un sentido espiritual o un sentido carnal. Esto fue la prueba que el Señor les hizo. Cuando el Señor Jesucristo les declaró que el seguirle o ser seguidor de Él implicaba más que solamente cosas carnales, sino que tenía que ver más con ese compromiso espiritual, ellos pusieron como pretexto: dura es esta palabra, ¿quién podrá oírla? Vamos a ver en el versículo 60, dice: al oír muchos de sus discípulos, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Cuando el Señor Jesucristo los probó de esta manera fue cuando ellos pusieron como pretexto que esa palabra era difícil. Y es lo que normalmente nosotros encontramos en las iglesias ahora. Se dieron cuenta que seguir a Jesús o creer en Él como Salvador realmente significaba o tenía más compromiso que el que ellos realmente estaban dispuestos a dar. Cuando nosotros vemos aquí la palabra dura, esta palabra que dice dura viene del griego que se llama esquileos, que significa, o en sentido figurado, algo severo, desagradable o difícil de aceptar.
Entonces esta palabra va relacionado con esto mismo. Cuando ellos dijeron esta palabra dura, era algo que ellos estaban difícilmente de aceptar, no lo querían aceptar fácilmente, ya que estaba totalmente en contra de las carnalidades que ellos estaban buscando en el Señor Jesucristo. Vamos a ver unos versículos que también nos hablan de esto. Hechos, capítulo 26, versículo 14. Hechos 26. Dice, Hechos 26, 14. Dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Aquí está utilizada esta palabra de esta misma forma, la palabra dura. Ya es que sabemos que prácticamente el apóstol Pablo le era muy difícil luchar contra aquella persona del Señor Jesucristo cuando recibió ese llamado, ¿verdad? Entonces esta palabra va relacionada aquí mismo cuando dice la palabra dura. Otro texto que nos ayuda a corroborar esta misma palabra, que son cosas difíciles de aceptar o que tienen un significado a esta misma palabra de dura, está en Judas capítulo 15. Judas 15. Dice así, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces, estos dos versículos hacen referencia a esta palabra, la cual significa dura, ya que prácticamente eran algo que ellos no estaban dispuestos a hacer y era difícil de aceptar. La Biblia nos explica que las palabras de Cristo no eran palabras incomprensibles, ya que nosotros vemos unos versículos atrás que el Señor Jesucristo les explicó la salvación de una forma completa y abierta. Él les expuso la salvación, les dijo que solamente venía por medio de Él. Entonces no era algo que no entendieran, ellos sabían exactamente qué es lo que el Señor Jesucristo les estaba hablando. Lo que pasó aquí es que ellos no estaban dispuestos a sacrificarse o a llevar esa vida a la cual el Señor Jesucristo les estaba pidiendo. Ya que el Señor Jesucristo les estaba pidiendo que reconocieran la pésima condición espiritual que tenían, que confesaran sus pecados, que se arrepintieran y que se comprometieran con Él como único y propio Salvador. A lo que ellos lo único que pudieron hacer es que se ofendieron y se apartaron. Fue lo que ellos hicieron. Cuando el Señor Jesucristo les dijo, ¿saben qué? Espiritualmente están perdidos. Todos los años que llevaron de religión que tenían, porque estaba hablando principalmente de judíos, toda aquella religiosidad que tenían es pésima, no sirve para nada, ¿verdad? Arrepiéntanse sus pecados. O sea, el Señor Jesucristo les empezó a exhortar, y lo único que hicieron, en lugar de aceptar la salvación y verlo como Salvador y como Señor, ¿qué hicieron? ¡Ay, se hicieron los ofendidos! Mejor vámonos, no nos conviene esto que nos está diciendo, porque estaban en contra de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Pero esto es normal, ya que múltiples veces nosotros podemos ver hasta ahora mismo que muchas personas vienen a la iglesia y cuando les hablan de Dios de amor, lo aceptan. Les hablan de las cuestiones carnales o de las cosas que les convienen físicamente, pues fácilmente lo aceptan, ya que muchas veces nosotros podemos ver en otras iglesias personas que predican cosas como de la prosperidad, cosas de hacer buenas obras, cosas de que mira, si tú te acercas al Señor Jesucristo te va a ir bien en la vida, te va a ir bien en el trabajo, te va a ir bien en cosas así. Mucha gente predica esto y las personas lo aceptan, pero cuando realmente se meten en la Biblia y se dan cuenta que el ser cristiano o el llevar una vida de creyente implica obediencia, o implica santidad, implica esfuerzo, implica compromiso, ahí es cuando las personas no aceptan lo que realmente significa el camino del cristiano. Fue prácticamente lo mismo que sucedió aquí, lo mismo, pero anteriormente ya había pasado con otras personas. Si ustedes recuerdan, hay una historia que se llama El joven rico, ¿no? Una persona que también tenía pues un pensamiento, se puede decir que bueno, porque cumplía la ley, tenía buena posición económica, o sea, una persona pues bien, socialmente bien, pero espiritualmente pésimo, ¿verdad? Como todos. Cuando el Señor Jesucristo le hizo también esa propuesta de que dejara sus cosas mundanas o sus cosas carnales y se acercara a Él para un beneficio espiritual, ¿qué fue lo que el joven rico hizo? Dice que se entristeció su corazón y se fue.
Vamos a ver otro versículo en Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Un versículo muy famoso que implica que para poder seguir el camino cristiano tenemos que renunciar a todas las cosas carnales. Gálatas 2:20. Gálatas 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces aquí podemos ver que el camino del cristiano implica más que solamente beneficio físico. Una cosa que es importante de ver es que las personas no tienen ningún problema, absolutamente nada, cuando se les expone al Señor Jesucristo en las épocas navideñas, más que nada como al niñito Dios. Dicen, ay, el niñito Dios. Y todos, ay, Dios, ¿verdad? Ven al Señor Jesucristo en una forma como de niño, y como es tiempo de Navidad y cosas así, pues la gente no tiene ningún problema con ese tipo de cosas. Incluso hay gente que los ven hasta, se puede decir que espiritualmente, no, que es época navideña, hay que llevarnos bien con la gente, mira. Entonces la gente no tiene problema con ver al Señor Jesucristo en su forma humana, pero de niño. Tampoco tienen problema cuando hablan del Señor Jesucristo como aquella persona que vino a traer un mensaje de amor para todos. Tampoco hay ningún problema con eso. Muchas personas aceptan al Señor Jesucristo por esos mensajes de amor y esa, pues se puede decir, buena vibra que aparentemente ellos sienten cuando escuchaban los mensajes de amor o de bienestar del Señor Jesucristo. Tampoco hay personas que tienen ningún problema con el Señor Jesucristo cuando lo ven a Él en su forma y dicen, ese hombre fue un hombre ejemplar, un hombre que tenemos que tener como ejemplo para nosotros poder seguir sus caminos, en buenas obras, en bondad, en todo eso. Tampoco no hay ningún problema. Pero aquí viene el problema. Cuando ven al Señor Jesucristo en la Biblia y lo ven como aquella persona o aquel hombre que era 100% hombre, 100% Dios, que venía y estaba en contra del pecado y los exhortaba una y otra vez y les exigía que se arrepintieran, que cambiaran su vida, que se entregaran a Él y que tuvieran un compromiso genuino con Él, ahí es cuando ya empieza el problema. Ahí es cuando la gente, pues como que ya no me gusta verlo como lo estábamos viendo. Prefiero mejor verlo en su estado de niño, o prefiero verlo mejor como un hombre. Ahí es cuando cambia ese sentido principal. Realmente, ¿con qué sentido están siguiendo a Dios o con qué lo están buscando? Ahí es, en este momento de los versículos, fue cuando se perdió la prueba, o cuando se hizo la prueba principal, si realmente eran seguidores del Señor Jesucristo o solamente lo estaban viendo por algo superficial. El Señor Jesucristo nos muestra su omnisciencia y sabemos que Él era omnisciente. Muchas gentes he escuchado que decían que cuando Él estaba en su estado humano, Él estaba limitado, ¿verdad?, a sus atributos divinos, ya que sabemos que Dios pues es omnisciente, omnipresente, omnipotente, inmutable, eterno. Muchas personas he escuchado que dicen que el Señor Jesucristo estaba limitado en su estado de omnipresencia, ya que como estaba en su cuerpo humano, Él no podía estar en todos los lugares en ese estado que se encontraba. Pero no es que Él tuviera ninguna limitación, Él jamás ha tenido ninguna limitación. Lo que pasa es que Él se sometió a su humanidad para poder cumplir las Escrituras, pero Él no tiene ninguna limitación, Él es ilimitado. Entonces, Él se sometió personalmente a su humanidad. Pero eso no implica que de todos modos Él no fuera omnipotente, omnipresente, omnisciente, que es lo que aquí nos está mostrando. Ya que principalmente el Señor Jesucristo Él sabía de antemano quiénes eran los verdaderos seguidores que estaban con Él y quiénes eran los que no lo eran. Los que realmente tenían esa necesidad espiritual y quiénes eran aquellos que solamente lo seguían por cuestiones físicas. Él lo sabía. ¿Ya? En este momento, cuando Él hizo esta prueba y les invitó a que ese compromiso se hiciera más personal con Él, ahí fue cuando hubo esta separación, ya que principalmente lo único que pudo hacer es que hizo la invitación y los que realmente creyeron, pues se puede decir que se quedaron y los demás se fueron, ya que prácticamente dice que después habló personalmente con los 12 apóstoles, entonces se puede decir que la mayoría de todos los que estaban allí, pues se fueron. Dice la palabra de Dios que eran muchos sus discípulos, entonces la mayoría se fue.
Así Cristo hizo cuando el Señor Jesucristo hizo esto, los hizo personalmente responsables por su rechazo y su condenación. Cuando el Señor Jesucristo les expuso esta parte donde tenían que tener ese compromiso con Él y los hombres lo rechazaron esa salvación que Él estaba ofreciendo, entonces Él puso personalmente o les atribuyó esa responsabilidad de rechazo que tuvieron cada uno de ellos. Ya no tenía ninguna excusa de decir, es que no sabía, es que no lo conocimos, es que nos faltó algo, porque la información la tenían. El Señor Jesucristo se las explicó, pero lo rechazaron, entonces ya fue culpa personalmente de ellos, su responsabilidad estaba sobre sus cabezas. Vamos a ver dos versículos, uno está en Juan 3:18. Juan capítulo 3, versículo 18. Dice así: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El otro versículo es allí mismo, en Juan 3, pero versículo 36. Es otro versículo también muy famoso. Dice así: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, en este momento nosotros podemos deducir, por lo que la Biblia nos explica, que estos hombres se condenaron completamente. Y no fue por culpa del Señor Jesucristo, ni tampoco por esa prueba que les hizo, sino que su corazón desde un principio no estaba con el propósito principal que Dios quería, que era lo espiritual, sino que ellos se fueron más sobre lo carnal. Ahora vamos a ver el siguiente punto. Dios es quien acerca a los pies de Cristo a los verdaderos creyentes. Vamos a ver los versículos, Juan capítulo 6, versículos 65 y 66. Dice así: y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces aquí dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Las palabras expuestas en el versículo 65 fueron una despedida para aquellos que le seguían por causas o cuestiones que no eran con un propósito espiritual, ya que vemos que después de decirlas, estas personas volvieron atrás. Una cosa que nosotros como creyentes debemos de entender es que en la vida del creyente o del cristiano, cuando es una verdadera fe genuina, no puede haber un paso hacia atrás, no puede haber un retroceso, no lo puede haber, porque siempre conforme nosotros estamos en una vida cristiana, tiene que haber un crecimiento espiritual. Ese crecimiento espiritual jamás puede ir hacia atrás, siempre tiene que ser constante, hacia adelante, siempre, siempre, siempre. Entonces nosotros podemos decir o podemos pensar que estas personas volvieron atrás, quiere decir que desde un principio nunca fueron creyentes genuinos de Dios, nunca lo siguieron de una forma honesta, estaban buscando otra cosa. El Señor Jesucristo en estos versículos hizo una despedida, ya que literalmente Dios o el Señor Jesús no les iba a dar lo que ellos querían, que era un beneficio físico, y ellos literalmente tampoco no iban a aceptar la salvación que Él estaba ofreciendo. Entonces, pues realmente no tenían ya nada que hacer allí, no había nada que los moviera ya a continuar estando siguiendo al Señor Jesús. Entonces regresaron a sus vidas antiguas. ¿Qué es esto? Que estas personas, que se puede decir, aceptaron el Evangelio parcialmente o momentáneo, quedaron en la misma posición que aquellas personas que rechazaron al Señor Jesucristo desde el principio. Quedaron en la misma posición. No hubo ningún beneficio espiritual ni nada, quedaron igual. En estos textos podemos ver algo interesante. Vemos la supremacía y la soberanía absoluta de Dios, ya que Dios es quien acerca a las personas para que vengan a los pies de Cristo. Nosotros sabemos de antemano que el Espíritu Santo es el que trabaja dentro de las vidas de las personas. El Espíritu Santo es el que empieza a conmover, a actuar en la vida de las personas, a trabajar, y es allí cuando la persona empieza a sentir esa necesidad espiritual, la cual pues todos tenemos físicamente, espiritualmente. El Espíritu Santo es quien hace esta obra. Se puede decir que literalmente Dios mismo es quien actúa en la vida de las personas para que estas personas vengan a buscar al Señor Jesucristo.
Y hay muchos versículos que nos hablan de esto. Se puede decir que Dios hace el llamado, Dios siempre es el que hace el llamado. Nosotros no lo escogemos a Él, Dios es el que nos escogió a nosotros. Muchas personas no alcanzan a entender cuando hablan de temas como predestinación, escogidos, llamados, ¿verdad? Pero Dios es siempre el que hace el llamado. Pero lo único que el hombre puede hacer es estar dispuesto a aceptar ese llamado. Si el hombre no tiene un corazón sensible y acepta el llamado que Dios le está haciendo, puede endurecer su corazón y yo no quiero saber nada de Dios. Entonces, por más que a veces nosotros llevemos el Evangelio o estemos forzando a esa persona a que reciba al Señor Jesucristo, y aunque el llamado esté allí porque estamos exponiendo el Evangelio, y esta persona endurece su corazón, no va a tener ningún provecho, va a estar siempre allí. Pero Dios es el que actúa principalmente allí, es el que hace el llamado. El hombre solamente puede estar dispuesto para la salvación. Vamos a ver dos versículos que nos ayudan a corroborar esto. Efesios 1, capítulo 18. Efesios 1, 18. De estos versículos hay muchos. Yo solamente puse aquí dos referencias, pero hay muchos de los cuales hablan de este llamado. Efesios 1, 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado, a cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aquí está hablando de el llamado, el cual os ha llamado. Vamos a ver otro versículo también en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 y 9. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice así: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, y hay muchos versículos que hablan de esto. Y nosotros podemos ver que al final de cuentas, Dios es el que tiene el control de todo. Siempre lo ha tenido, lo tiene y lo tendrá. Él es el que nos hace el llamado, Él es el que nos acerca a los pies del Señor Jesucristo. Pero aquí hay algo interesante, hablando de las personas estas que rechazaron al Señor Jesucristo. Una de las cosas importantes es que no tenían la fe suficiente para creer en el Señor Jesucristo. No tenían la fe en Él que se necesitaba. Y otra es que pues Dios tampoco les había hecho ese llamado para ser creyentes genuinos. Ellos estaban buscando cosas más físicas, no buscaban esa necesidad espiritual, la cual tiene que ver con el llamado que el Espíritu Santo hace en la vida de los creyentes. Nosotros podemos ver, y muchas de las veces el llamamiento no viene a las personas cuando tienen necesidades físicas, ¿verdad? Muchas veces el llamamiento tiene cuando esta persona realmente tiene una necesidad espiritual. Cuando se siente deprimido, cuando tiene problemas espirituales, es cuando este llamamiento viene, a causa de esa necesidad espiritual que todas las personas tenemos, ¿verdad? Si no, ¿cómo nos explicaríamos si alguna persona, como hablando pues de personas que económicamente son creyentes, económicamente están bien y son creyentes, si no tienen ninguna necesidad física, ¿cómo tuvieron ese llamado a la palabra del Señor o a ser creyentes si no tienen alguna necesidad física, sino que realmente esa necesidad que ellos tenían era una necesidad espiritual? Entonces, este llamado viene por cuestiones espirituales, no físicas. Dice la palabra del Señor que estas personas que no le siguieron, o estos falsos discípulos, volvieron atrás, retrocedieron a la posición de aquellos que le negaron desde un principio. Muchas veces nosotros dentro de las iglesias podemos ver constantemente esto, ¿verdad? Personas que vienen a la iglesia, muchos de ellos incluso hacen profesión de fe, algunos hasta se bautizan, ¿verdad? Y pasa el tiempo, pierden, no sé, a lo mejor el sentido, se desaniman y se van, ¿verdad? Nosotros algunas veces asumimos o pensamos, porque nosotros no conocemos el corazón de las personas, nosotros lo único que podemos hacer es pues orarle al Señor para que si esta persona es un creyente verdadero y genuino, pues que el Señor lo regrese, como aquel hijo pródigo que regresa al camino, ¿verdad? Es lo que nosotros podemos hacer. Pero si en el corazón de esta persona no está una convicción verdadera, por más que nosotros oremos por él o esta persona no fue llamada, esta persona no va a regresar. ¿Le suena familiar?
¿Conoce creyentes o cristianos que decían así? Yo sí, ¿verdad? Conozco varios. Y prácticamente recuerdo que una vez escuché un mensaje de un hermano que ponía también esto mismo. Si nosotros somos creyentes o somos cristianos, no podemos retroceder. Sí podemos tener una recaída o podemos cometer algún pecado, pero el Señor Jesucristo nos ayuda y nos guía para que nosotros nos arrepintamos y volvamos a regresar otra vez al camino. Pero jamás un creyente genuino podrá retroceder hacia atrás. Al contrario, su vida tiene que ser de crecimiento continuo, de crecimiento constante. Tiene que ser siempre hacia adelante, jamás hacia atrás. O véalo usted de esta forma. Personalmente, es una pregunta. ¿Usted cree que su estado espiritual o su estado de conocimiento bíblico es el mismo estado de conocimiento que tiene usted ahorita que el que tuvo cuando fue creyente en un principio? No, ¿verdad? Su conocimiento fue creciendo, se fue aumentando. Y esto va a consecuencia mismo de que hemos estado en el camino, hemos estado estudiando la palabra del Señor. Y yo no conozco su corazón, pero solamente usted lo conoce. Usted puede deducir si realmente está en las iglesias buscando un beneficio espiritual o muchas de las veces hay personas que están buscando un beneficio físico. Entonces es una cuestión personal. Nosotros no lo sabemos porque no conocemos el corazón de las personas, pero es algo para que pues las personas mediten personalmente en esto. ¿Con qué propósito estamos en las iglesias? Ahora, el último punto que vamos a ver es que los verdaderos seguidores de Cristo continúan con Él. Vamos a ver los versículos de Juan, capítulo 6, versículos 67 al 71. Juan 6, 67 al 71. Dice así. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes la palabra de vida, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Ahora, nosotros podemos ver aquí dos cosas que siempre se manifiestan en la vida de un creyente verdadero o genuino, ¿verdad? Que son también dos cosas que aquí Pedro está exponiendo. Uno es la fe y la otra es la fidelidad en Cristo. Son dos cosas que se pueden manifestar pues de una forma visible. Cristo hizo una pregunta por lo que había pasado en ese momento. Él preguntó a los 12 apóstoles: ¿ustedes también se quieren ir con ellos? ¿Verdad? Haciéndoles ver como ese contraste por lo cual las cosas que estaban ocurriendo. Ya que estos seguidores, a pesar de que los seguían, se fueron hacia atrás. Y el Señor Jesucristo les preguntó a los apóstoles, a aquellas personas que Él escogió personalmente, les dijo: ¿ustedes también se quieren ir con ellos? Para que ellos pudieran ver ese contraste o esa diferencia de fe que tenían esas personas y los apóstoles, ¿verdad? Pero algo que es interesante aquí, él o el Señor Jesucristo les está hablando a los 12, ¿verdad? Independientemente que ahí estaba Judas Iscariote. Entonces, por las palabras que dice Pedro aquí, nosotros sabemos que muchas de las veces Pedro pues se puso en una posición o él tuvo la posición como se puede decir como que el principal de los apóstoles. Yo me imagino que era por su edad, ¿verdad? Él siempre tuvo esa posición, entonces él hablaba siempre como vocero de todos los demás apóstoles. Y el apóstol Pedro le expuso al Señor Jesucristo, como diciéndole: Señor, pues ¿con quién iremos? ¿Con quién iremos? Él sabía en automático que no había ninguna persona más a cual ellos pudieran acudir para que los pudiera guiar espiritualmente, ya que creían principalmente o creían directamente en el Señor Jesucristo como Dios. Entonces él mismo le explicó al Señor Jesucristo: no, Señor, pues entonces ¿a quién vamos a ir? Si nos vamos de contigo, ¿con quién iremos? Mostrando pues esa fidelidad que tenían ellos hacia el Señor Jesucristo y la fe que mostró también, lo que explicó cuando dijo: es que a ti te hemos creído, nosotros sabemos que tú eres el Hijo de Dios que ha venido para darnos la salvación. Entonces
Literalmente nosotros también debemos de verlo de esta manera. Si nosotros nos retiramos de la persona del Señor Jesucristo o regresamos hacia atrás, ¿a dónde vamos a ir? ¿Con quién vamos a ir? ¿Vamos a dejar la palabra del Señor para cambiarla por doctrinas falsas? ¿Por enseñanzas confusas? Si tenemos la palabra y la verdad aquí, ¿qué más estamos buscando? ¿Con quién vamos a ir? Son dos cosas que manifiesta el creyente: fidelidad y fe. No había ningún otro maestro o persona mejor que el Señor Jesucristo a la cual pudieran seguir. Ellos creían en sus palabras y creían en Él, ya que su fe estaba depositada y se reafirmaba por el constante andar con el Señor Jesucristo. Su fe es lo que estábamos hablando hace rato. La fe también de los apóstoles fue creyendo más y más, fue creciendo conforme ellos continuaron en la vida del Señor Jesucristo. Nosotros podemos ver, viendo pues como personajes, podemos ver el apóstol Pedro, ¿verdad? Lo vemos a sus inicios cuando él comenzó a seguir al Señor Jesucristo, y vemos la manera en cómo actuaba, vemos las cosas que él decía, y él tuvo muchos errores, ¿verdad? Incluso cuando el Señor Jesucristo probó su fe, cuando él estaba caminando sobre el mar y le dijo que viniera, Pedro se tambaleó, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo lo exhortó y le dijo: hombre de poca fe. Entonces podemos ver esa fe que Pedro tenía a los inicios de su creencia, pues, como creyente. Vemos la fe que él tenía, y después en la misma Biblia podemos ver la fe que él llegó a alcanzar en un estado maduro espiritualmente. Y podemos ver que era mucho el cambio que se tuvo desde un principio a los finales de la vida de Pedro. Y literalmente pues era normal, ya que conforme ellos caminaban y seguían al Señor Jesucristo constante, los 3 años que él estuvo aquí, pues su fe cambió, su fe se reafirmó, su fe fue mayor, ¿verdad? Pero eso solamente ocurre conforme el andar en la doctrina y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Con los creyentes o con los cristianos sucede exactamente igual. Esa fe se va a crecer o se va a ser reafirmada conforme nosotros vengamos a la iglesia, conforme estudiemos su palabra, conforme tengamos esa relación con Dios más constante. Nuestra fe va a cambiar, va a ser más fuerte, va a ser más genuina, va a ser una fe más difícil de mover. Pero si nosotros tenemos una fe pequeña y no la hacemos crecer en la vida del creyente, pues fácilmente puede llegar alguien y nos puede arrastrar, nos puede llevar a otras doctrinas o otras enseñanzas que no son las correctas. Podemos ser arrastrados a infinidad de cosas, lo que estaba exponiendo hace unos momentos el hermano. La fe de los creyentes crece y aumenta por el vivir constante en comunión con la persona de Dios y con Cristo. Vamos a ver unos versículos que nos ayudan a corroborar esto. Romanos 10, capítulo 17. Romanos 10. Romanos 10, 17 dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Es principalmente cuando nosotros pues ponemos a trabajar nuestra fe. Pero vamos a leer otro versículo. Este versículo está en 2 de Tesalonicenses 1:3. 2 de Tesalonicenses 1:3 dice: Segunda de Tesalonicenses 1:3 dice: debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos a cada uno de vosotros abunda para con los demás. Entonces, nosotros sabemos que esa fe que nosotros tenemos en la persona de Dios es parcialmente, o se puede decir que es pequeña. Cuando nosotros empezamos a creer, a estudiar la Biblia, hablando pues de los inicios, cuando una persona empieza a conocer al Señor Jesucristo, empieza a escuchar la palabra de Dios, empieza a creer, ¿verdad? Y deposita su fe en el Señor Jesucristo. Pero conforme va avanzando más en la vida cristiana, esa fe va aumentando y va creciendo, ¿verdad? Tanto así que cuando una persona llega a un estado maduro, pues es más difícil que este hombre pueda regresar hacia atrás o pueda pasar lo que pasó con estas personas aquí, que regresen a un estado
carnal o un estado mundano. Pero esto solamente se lleva a cabo conforme a la constante comunión con Dios y al estudio de la palabra de Dios misma. Los apóstoles entendieron que no había nadie a quien pudieran seguir, ya que solamente Jesucristo era la única persona que tenía palabras de vida eterna. En el Antiguo Testamento también ellos lo sabían. Estaban esperando a aquel Mesías, el cual iba a traer la salvación. Y ellos en ese momento supieron que esta persona, este Mesías, era aquel que estaban esperando en el Antiguo Testamento. Entonces, si lo estaban esperando ahí y lo tenían en físico, porque ellos literalmente lo tenían en físico, ellos entendieron que no había nadie más a quien seguir, sino que estaban en el camino correcto. Su fe estaba correcta, su fe estaba bien dirigida, era adecuada. Estaban descansando su fe en la persona que literalmente todos deberíamos de confiar en ella, o deberíamos de tener nuestra fe, en el Señor Jesucristo. Ya que solamente por medio de Él y solamente con Él es la única forma en como nosotros podemos obtener la salvación. No hay nadie más, no hay ningún otro camino. Nosotros lo sabemos. Y estas personas lo supieron, pero lo rechazaron. Vamos a ver un versículo también muy famoso en Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos 4, 12. Dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y esto los apóstoles lo entendieron y lo sabían. Ahora, algo que es interesante aquí, nosotros vimos que Pedro fue el que tomó la voz principal para todos, ¿verdad? Él habló por todos. Entonces Pedro asumía que los 12 apóstoles contaban con la misma fe, y además que su propósito era el mismo para con el Señor Jesucristo. Él lo asumía, él pensaba esto, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo expresó que no se dejara engañar, ya que sabemos nosotros que Judas fue aquel que traicionó al Señor Jesucristo. Nosotros no conocemos el corazón de las personas, ¿verdad? Y muchas veces las personas vienen a las iglesias, están aquí, y es más, incluso podemos ver hasta personas que su manera de actuar, su manera de hablar, su comportamiento, pues son correctos, ¿verdad? Nosotros, por las evidencias o por nuestra vista, nosotros pensamos que esas personas pues son creyentes, pero realmente nosotros no conocemos el corazón de las personas. Aquí pasó exactamente con Pedro. Él habló por los 12. Él pensaba que todos los apóstoles tenían el mismo propósito, tenían la misma fe, ¿verdad? Él pensó que los 12 estaban siguiendo al Señor Jesucristo con las mismas intenciones. Nosotros ya sabemos que no, porque ya conforme el Evangelio nos lo ha dicho, sabemos que Judas fue el que lo traicionó. Pero Pedro no lo sabía, ¿verdad? Ya que Judas se comportaba como cualquier otro apóstol. Su comportamiento, la manera de seguirlo y como él andaba con ellos, pues era igual como cualquier otro. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro que no se dejara engañar, ya que aunque él los había escogido personalmente, porque él los escogió en su estado físico, aunque los escogió personalmente, no todos tenían el mismo propósito, ¿verdad? El Señor Jesucristo le dijo a Pedro que uno de los 12 era el diablo o era el diablo. Pero imagínense ustedes lo que han de haber sentido los apóstoles cuando el Señor Jesucristo les dijo eso. Se quedaron como que, ¿quién será? ¿Seré yo? ¿Verdad? Porque no se los reveló y no lo sabían. Incluso en la última cena, ni ellos se dieron cuenta quién era el traidor, hasta cuando después pasaron las cosas, ya supieron y dijeron, ya sabemos quién es por lo que estaba ocurriendo. Pero ellos jamás supieron. Entonces cuando el Señor Jesucristo le hizo esta revelación, yo pienso que ellos personalmente analizaron su corazón y dijeron, ¿estaré yo haciendo lo correcto? ¿O era para que ellos analizaran sus pensamientos y sus intenciones verdaderas, qué es lo que realmente querían del Señor Jesucristo? Cristo escogió personalmente a los apóstoles y lo hizo con propósitos distintos cada uno, pero el Señor Jesucristo sí conoce bien, o él conoce correctamente los corazones de cada una de las personas y de los creyentes, y él sabía que Judas lo entregaría. Y los apóstoles no pudieron identificar a Judas, ya que él actuaba como cualquier otro apóstol, ¿verdad? Pero cada una de las personas son escogidas o están dentro de las iglesias con intenciones distintas. Nosotros
pues no los podemos identificar. Y en este caso pasó con los apóstoles. Ellos no pudieron identificar a Judas. Pero no, esto solamente le pasó a los apóstoles, pasó ya después en la iglesia misma. Siguieron ocurriendo este tipo de sucesos con personas que estaban dentro de la iglesia, pero no eran creyentes genuinos y la gente no los identificaba, ¿verdad? Vamos a ver a un personaje que está en Hechos, capítulo 8, Hechos 8, versículos del 18 al 21. Un personaje muy conocido llamado Simón el Mago. Hechos 8. Del 18 al 21 dice así: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces, esta persona de Simón el Mago dice que él incluso ministraba y estaba con Felipe, uno de los apóstoles del Señor Jesucristo. Uno de los diáconos, del Señor Jesucristo. Bueno, diáconos de la iglesia, apóstoles del Señor Jesucristo. Sí. Y este personaje de Simón el Mago estaba dentro de la iglesia. Y los creyentes pues asumían que él era un creyente genuino, pero cuando él vio que los apóstoles podían hacer milagros, fue cuando realmente se descubrieron las intenciones que él tenía, o por qué él realmente estaba, con qué intenciones estaba dentro de la iglesia, ya que él quería obtener el poder del Espíritu Santo para tener, pues se puede decir que poder tener dinero, pues quería ganar dinero con ese servicio del Espíritu Santo que hacía de los milagros. Otro personaje que también vemos en la Biblia está en 2 de Timoteo, versículo 4, capítulo 10. Otro personaje que también acompañó al apóstol Pablo y después lo abandonó. 2 de Timoteo 4, 10. Segunda de Timoteo 4:10. Aquí está, dice: porque Demas era el nombre de este personaje. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Entonces, en este versículo, este personaje Demas acompañaba al apóstol Pablo en su viaje misionero y dice que lo abandonó y se regresó a Tesalónica. Sí, ¿verdad? Sí, se regresó a Tesalónica, dice que amando más al mundo. Entonces aquí podemos ver personajes que aunque estaban dentro de la iglesia, incluso hasta ministraron dentro de ella, ¿verdad? Caminando con los apóstoles o ministrando en evangelismo y todo eso, al final de cuentas sus intenciones no eran intenciones correctas o intenciones espirituales, y amaron más al mundo en la cuestión de Demas, y se regresó a Tesalónica. Y Simón el Mago pues descubrió de antemano cuáles eran las intenciones que él tenía de sacar provecho del don del Espíritu Santo. Ahora, dentro de las iglesias, muchas de las veces pues nosotros encontramos a personas que creemos que son creyentes. Nosotros pues pensamos que lo son, ¿verdad? Y muchas de las veces pues no dan a demostrar con qué intenciones están aquí, pero pues nosotros los tratamos como hermanos, ¿no? Solamente Dios conoce el corazón de las personas, y al final de cuentas, como Dios tiene el control de todo, solamente Él sabe muchas de las veces con qué propósito tienen las personas dentro de las iglesias. Muchas de las veces dentro de las iglesias este tipo de personas vienen y hacen separaciones y distinciones, ¿verdad? Y ocurre dentro de las iglesias, o incitan a otras personas a cometer pecado y hacen montones de atrocidades. Después nos damos cuenta que estas personas pues muchas de las veces destruyen las iglesias, y es cuando realmente se dan a demostrar con qué intenciones estaban allí. Pero al final de cuentas nosotros no conocemos el corazón de las personas, solamente Dios lo conoce, ¿verdad? Lo único que podemos hacer es orar y pedir al Señor y que nos ayude para que
podamos entender con qué propósito están dentro de las iglesias muchas de las veces. Solamente para terminar, en esta parte de la Biblia pudimos ver las distintas personas que escuchan el Evangelio. Sabemos de antemano, ya vimos que hay personas que lo rechazan inmediatamente, desde el momento que se le expone, en ese momento lo rechazan. Hay personas que lo aceptan temporalmente, pero después regresan atrás, como lo vimos hace rato. Y hay personas que lo aceptan en verdad y con fe. Y estas personas que lo aceptan con verdad y con fe, pues son los creyentes que están dentro de la iglesia. Y aún así, muchas de las veces no se quedan tampoco son creyentes genuinos, ya que están dentro de las iglesias, pero no pertenecen a la iglesia, como lo acabamos de ver con Judas y Demas y otros personajes más. Ahora, nosotros deberíamos de pensar en cuestiones personales. ¿Con qué intenciones son con las que asistimos a la iglesia? Si realmente venimos a la iglesia con las intenciones de aprender más de la persona del Señor Jesucristo, de crecer espiritualmente, ¿o con qué intención? Muchas de las veces hay iglesias que están llenas y repletas de gente, pero ese tipo de iglesias ¿sí serán genuinas? Estas personas ¿sí vendrán con una intención verdadera de aprender y entregar sus vidas y su fe a la persona del Señor Jesucristo? Nosotros no conocemos los pensamientos ni los corazones de las personas, pero Dios sí los conoce. Y Dios da la oportunidad de que estas personas se arrepientan y que cambien esa actitud de corazón que tienen para que realmente sepan si están siguiendo a Dios con una fe y un propósito genuino o con una fe y un propósito falso. Entonces vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro, en esta mañana, Señor, le damos las gracias por habernos permitido estar aquí, Señor. Le pedimos que nos ayude, Señor, y que nos guíe, Señor, para que nosotros podamos seguir, Señor, en el camino. Y le pedimos también, Señor, que usted nos ayude para que si hay personas dentro de la iglesia que no sean creyentes, Señor, y traten de causar algún problema o algo, usted nos dé la inteligencia, Señor, y nos dé esa fe para poder entender y comprender, Señor, sus intenciones de estas personas, pero que no afecte la fe o la creencia de los hermanos, Señor. Le pedimos que nos ayude, Señor, y que nos siga guiando en el camino, Señor, para seguir haciendo su voluntad, Señor, y no la nuestra. Todo se lo agradecemos, Señor, y se lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.